el Señor les bendiga más. Amén. Damos gracias a Dios, iglesia, por la oportunidad que el Señor nos concede en esta hora de estar reunidos en la casa del Señor. Sean todos bienvenidos, iglesia. Así también sean bienvenidos si hay visitas, si hay amigos, que el Señor les bendiga. Doy gracias a Dios, iglesia, por la oportunidad que el Señor me concede en esta hora de poder estar delante de su pueblo. Quien sea el portador de esta palabra, siendo inmerecedor, iglesia, porque solamente somos siervos inútiles, como dice la palabra. Y así también doy gracias también a mi pastor que me ha cedido este privilegio. Que el Señor le bendiga de una manera especial, y a su esposa y a sus hijos. Y así, iglesia, les voy a invitar que se pongan sobre sus pies. Gloria a Dios. Que se pongan sobre sus pies y busquen en el libro de Deuteronomio. Gloria a Dios, aleluya. Libro de Deuteronomio, capítulo 3, versículo 23 al 29. Cuando todos lo tengan, me dicen un amén. Deuteronomio, capítulo 3, versículo 23 al 29. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Poderoso Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Deuteronomio 3, versículo 23 al 29. Gloria a Dios. ¿Todos lo tienen, hermanos? Amén. Y la palabra se lee honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Amén. Amén. Y dice: y oré a Jehová en aquel tiempo diciendo: Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa. Porque ¿qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Pase yo te ruego y vea aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó, y me dijo Jehová: basta, no me hables más de este asunto. Sube a la cumbre del Pisga y alza tus ojos al oeste y al norte y al sur y al este. Y mira con tus propios ojos, porque no pasarás el Jordán. Y manda a Josué y anímalo y fortalécelo, porque él ha de pasar delante de este pueblo y él les hará heredar la tierra que verás. Y paramos en el valle delante de Bet Peor. Gloria a Dios. Hasta ahí, hermano. Oremos, iglesia. Padre y buen Dios que estás en los cielos, Señor, en esta hora, Padre, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, por tu misericordia, Padre, que usted nos permite en esta hora, Padre, poder estar reunidos en tu casa, Señor. Padre, en esta hora te pedimos, Señor amado, que sea usted en esta hora tomando el control de esta palabra. Espíritu Santo, Dios eterno, en tus manos, Señor amado, me deposito, Dios amado, Padre, porque reconozco, Señor, que sin tu ayuda no soy nada, Padre eterno, Señor. Toda mi fuerza, poderoso Dios, depende de usted, Dios eterno, Padre. En esta hora, Dios eterno, yo te pido, Dios amado, que sea usted hablando a cada uno de nosotros, Padre eterno, Señor, que me ayudes, poderoso Dios, a predicar tu palabra tal como está escrita, Dios amado, sin quitarle ni agregarle, Padre, y que toda oposición del enemigo, Padre, que en esta hora se quiera oponer contra tu palabra, Señor, sea reprendido y cancelado y echado fuera en el nombre de Jesús, Padre, porque hay poder en Jesús de Nazaret, poderoso Dios, Padre. Y yo te daré la honra y la gloria, Señor, porque solamente tú te la mereces, Padre eterno, Señor. Ayúdame, Dios eterno, yo en tus manos me deposito, Padre, y que tu pueblo, poderoso Dios, Padre amado, abra el corazón, poderoso Dios, a recibir el consejo que tú nos mandas este día, poderoso Jesús. Todo esto te lo pido, Dios amado, en el nombre de tu Hijo amado, Jesús de Nazaret, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén, Señor, y amén, poderoso Dios. Gracias, Señor. Puede tomar su asiento, iglesia. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el Señor. Damos gracias a Dios, iglesia,
Sean todos bienvenidos, ¿verdad? Que Dios bendiga su vida. A los hermanos que se encuentran aquí reunidos, ¿verdad? Que el Señor les bendiga de una manera especial. Y así, iglesia, vamos a estar, poderoso Dios, en esta hora, hablando en el libro de Deuteronomio, en los capítulos que hemos leído. Y como tema, poderoso Dios, procuremos entrar a la Canaán celestial, poderoso Jesús. Bendito sea el Señor. Para que usted me entienda, iglesia, vámonos un poco atrás, poderoso Dios, para que entendamos el por qué Moisés no pudo entrar a la Canaán que Dios les había prometido al pueblo de Israel. Bendito sea el Señor. Todos sabemos, iglesia, que Israel se encontraba esclavo en la tierra de Egipto, dice la palabra. Que los egipcios tenían oprimidos a este pueblo, poderoso Dios. Y este pueblo clamó a Dios, iglesia, y Dios escuchó el ruego, el clamor de aquel pueblo, porque aquel pueblo estaba siendo oprimido por los egipcios, porque eran esclavos, poderoso Jesús. Dice la palabra, iglesia, que Moisés, Dios, tuvo cuidado desde muy pequeño, iglesia, porque había un decreto, iglesia, que el faraón de esos entonces había decretado que todos los niños hebreos varón tenían que ser lanzados al río Nilo, y solamente la que era hembra la dejaban vivir. Dice la palabra que sus padres lograron esconder a este niño por 3 meses. Entonces dice que ya no pudieron ocultarlo más porque era una gran persecución, ¿verdad? Que era un decreto que el faraón, rey de Egipto, había dado para que todos los niños hebreos fueran lanzados al río Nilo. Entonces dice la palabra que la madre de Moisés tomó a aquel niño y hizo, ¿verdad? Preparó una canasta, dice, y la preparó y puso a aquel niño en aquel río Nilo, y que Dios tomara el control de aquel niño. Y en cierta ocasión dice la palabra que la hija de Faraón, que era la princesa, descendió a bañarse al río con sus doncellas, con sus damas. Entonces dice la palabra que escucharon aquel llanto de aquel niño que estaba entre los carrizales allí, aquella cestita. Y cuando vieron, dice que era un niño de los hebreos con solamente el manto que cubría aquel niño. Entonces dice la palabra que desde aquel momento aquella princesa adopta a Moisés y le da el nombre de Moisés, que quiere decir porque lo saqué de las aguas. Y Moisés, iglesia, fue creado como un príncipe egipcio, iglesia, fue un guerrero valiente, dice la palabra. Pero en cierta ocasión, iglesia, Moisés descubre sus orígenes hebreos. Y dice la palabra que en cierta ocasión él ve que un soldado egipcio estaba maltratando a uno de sus hermanos hebreos. Y Moisés, viendo que no había nadie, dice que mató a aquel soldado que estaba, poderoso Dios, haciéndole daño a aquel que era pariente suyo. Y desde ahí, iglesia, a Moisés le toca que huir porque se descubrió que Moisés había matado a aquel soldado egipcio. Y dice la Biblia que se acomoda en una tierra llamada de Madián, donde fue acogido por el sacerdote de Madián llamado Jetro, que dice la palabra que este hombre tenía 7 hijas, de las cuales él le da una de sus hijas para que fuera la esposa de Moisés. Y Moisés, iglesia, se convierte en pastor de ovejas de su suegro. Dice la palabra que él apacentaba las ovejas de su suegro. Pero en cierta ocasión, iglesia, mientras él apacentaba las ovejas de su suegro, dice la palabra que él estaba en el monte Sinaí. Y dice que desde ahí vio que una zarza ardía en llamas, poderoso Jesús. Dice la Biblia que Moisés ve aquel acontecimiento, que aquella zarza ardía, mas no se consumía. Dice que desde ahí Dios llama a Moisés como el libertador del pueblo de Israel. Aquel hombre, iglesia, que Dios había predestinado para que fuese quien liberara del yugo egipcio a los hebreos. Y dice la palabra que Dios le manda a Moisés que tenía que ir a Egipto y decirle a Faraón, rey de Egipto, que dejara ir a aquel pueblo. Pero no era nada fácil para Moisés, iglesia, porque el mismo Dios se lo advierte, que Faraón no así por así iba a dejar ir a aquel pueblo. Entonces, iglesia, vemos que por medio de Moisés, Dios hace muchos milagros en la tierra de Egipto, prodigios, señales, poderoso Jesús, que vinieron en aquella tierra. Y que al final dice la Biblia que después de 10 plagas, el rey de Egipto, Faraón, permite que aquel pueblo
haga su travesía por el desierto. Dice la palabra que Dios desde hace mucho tiempo atrás a Abraham le había prometido, iglesia, una tierra prometida que fluía leche y miel. Era una tierra, iglesia, donde Dios iba a llevar a aquel pueblo para que morara y fuera un pueblo poderoso, Dios libre. Dice la palabra entonces, iglesia, que el trayecto para ir de Egipto a Canaán era de 40 días caminando. Pero dice la palabra que aquel pueblo era numeroso en gran manera, iglesia. Porque Dios había prometido que la descendencia de Abraham iba a ser numerosa como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Pero para Moisés, iglesia, no fue nada fácil lidiar con este pueblo rebelde. Porque este pueblo venía con costumbres desde Egipto, iglesia. Este pueblo, iglesia, aún así no creyendo los prodigios, las señales que Dios realizaba por medio de Moisés, ellos no creían, ellos murmuraban, ellos decían, mejor volvámonos a Egipto, que allá teníamos comida, allá estábamos bien, pero a la misma vez estaban mintiendo, porque estaban siendo oprimidos, eran esclavos de los egipcios. Y vemos, iglesia, que dice la palabra que a causa de la rebeldía de Israel, Dios predestinó que el trayecto de este pueblo iba a durar 40 años. Un año por cada día, porque dice la palabra que el trayecto desde Egipto a llegar hasta Canaán era de 40 días caminando. Pero Dios hace, iglesia, por medio de la rebeldía de este pueblo, que divague por aquel desierto durante 40 años. Entonces, iglesia, este pueblo siempre rebelde, iglesia. Y en cierta ocasión, iglesia, dice la palabra, quiero que busque, poderoso Dios, número 20. Bendito sea el Señor. Número 20. Ahora vamos a ver el por qué Moisés no entra a la tierra prometida. Bendito sea el Señor. Número 20. Desde el 1 en adelante lo vamos a ir leyendo para que entendamos, poderoso Jesús. Dice la palabra, llegaron los hijos de Israel y toda la congregación al desierto de Sin en el mes primero. Y acampó el pueblo en Cades y ahí murió María y fue sepultada, que era la hermana de Moisés. Porque no había agua para la congregación y se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo, ojalá hubiéramos muerto, diciendo, perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto? Para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias. ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, ni de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón y tu hermano, y habla a la peña a vista de ellos. Y a ella dará agua, y le sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a su bestia. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová, como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña. Y les dijo, oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel contra Jehová, y él santificó entre ellos. Vemos, iglesia, que por la misma presión de aquel pueblo que le estaba pidiendo Moisés, danos agua, Moisés aquí, Moisés allá, Moisés pierde la paciencia con aquel pueblo.
Así pasa muchas veces en estos tiempos, iglesia. Por lo tanto, usted y yo no tenemos que ser piedra de tropiezo para el hermano, para la hermana. Porque si nosotros estamos ahí, iglesia, fastidiando al hermano, a la hermana, podemos ser piedra de tropiezo. Y ese hermano y esa hermana puede caer. Aquel pueblo, iglesia, estaba Moisés, danos agua, Moisés aquí, Moisés allá. Y vemos que dice que por qué nos hiciste, culpaban a Moisés, por qué nos hiciste traer a este lugar, le decía. Le dice, mejor hubiéramos muerto en el desierto. Entonces, iglesia, vemos, iglesia, que dice que Moisés consulta a Jehová y se postra delante de él. Y Dios le da una orden a Moisés, algo sencillo, iglesia. Que dice que Moisés tenía que hablar a la peña. Y que Dios iba a descender la agua. Pero vemos, iglesia, que ya Moisés ya estaba airado, por lo que podemos entender en este capítulo. Moisés pierde la paciencia. Y la Biblia dice en número 2, iglesia, que no había hombre más manso como Moisés en la tierra. Así que, iglesia, nosotros tenemos que tener cuidado. Porque muchas veces nosotros como personas podemos hacer que el otro hermano pierda los estribos. Así como hizo este pueblo rebelde con Moisés. No seamos piedra de tropiezo. Entonces, iglesia, vemos que ya Moisés él ya había perdido la paciencia por aquella opresión de aquel pueblo. Y no solamente era una persona, iglesia. Era aquel pueblo que se había reunido y estaba Moisés danos agua, Moisés aquí, Moisés allá. Y vemos, iglesia, que dice la Biblia que Dios le dice a Moisés, habla a la peña y de ella saldrá agua. Pero Moisés no obedeció a la voz de Dios. Dice que él golpeó con su vara 2 veces a la peña. Y hubo algo que también el Señor le hace ver, que no lo santificó a Jehová. Fueron 2 cosas, iglesia, que Moisés, él golpeó. Dios le había dicho que hablara a la peña, pero él golpeó con su vara 2 veces y no santificó el nombre del Señor. Pero vemos la misericordia de Dios, iglesia, que aún viendo, iglesia, que Moisés había desobedecido, Dios hace que de aquella peña brotara agua. Pero vemos, iglesia, que esto le trajo consecuencias a Moisés y a Aarón. Y vemos que aquí le dice que por no haber obedecido a Dios, Dios no les iba a permitir entrar a la tierra prometida, que era la Canaán, que Dios les había prometido. Tierra donde fluía leche y miel. Aleluya. Gloria a Dios. Vemos, iglesia, que esto a Moisés le costó muy caro. Aleluya. Ahora busque, iglesia, Números 27, para que entendamos un poco más. Número 27. Poderoso Jesús, aleluya. Aleluya. Número 27, 12 al 14. Oiga lo que dice, iglesia. Jehová dijo a Moisés: sube a este monte Abarim y verás la tierra que he dado a los hijos de Israel. Y después que la hayas visto, tú también serás reunido a tu pueblo, como fue reunido tu hermano Aarón, pues fuisteis rebeldes. O sea que Dios le dice a Moisés que Moisés era rebelde, iglesia. Y todos conocemos que Moisés fue un gran hombre de Dios, que dice la Biblia que no ha habido otro profeta como Moisés que se haya levantado entre medio de Israel, con quien el Señor haya hablado cara a cara como el hombre habla con su compañero. Pero vemos que aquí Dios le dice: porque fuiste rebeldes a mi mandato en el desierto de Sin, en la rencilla de la congregación, no santificándome en las aguas a ojo de ellos. Es que la misma Biblia dice, iglesia, que Dios no comparte su gloria con nadie. Porque alguno del pueblo hubiera pensado: oh, fue Moisés el que hizo el milagro. No, es que la honra y la gloria siempre es para Dios, no es para el hombre. Y dice la Biblia que Dios es un Dios celoso. Él no comparte su gloria con nadie, iglesia. Por eso Dios, a Él le gusta, iglesia, que cada vez que hagamos algo siempre le demos la honra y la gloria al Señor. Porque la gloria siempre es de Él, no de nosotros. Pero muchas veces nosotros como humanos, iglesia, ¿qué es lo que hacemos? Ya solo porque el hermano ya se sabe el Salmo 91, halagamos, ¿verdad?, al hermano y decimos: wow, ese hermano... oh, si es que este hermano santo, Dios, en vez de darle la honra y la gloria a Dios, se la damos al hombre.
Bendito sea el Señor poderoso Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Moisés, iglesia, siendo un gran hombre de Dios. Así que, iglesia, eso no nos garantiza en lo absoluto a nosotros que nosotros también nos pueda pasar lo mismo. Pero ahora, iglesia, nosotros no estamos conquistando una tierra terrenal como lo estaba conquistando Moisés. Y quiero aclarar esto, iglesia: el hecho que Moisés no haya entrado a la tierra prometida no significa que no tuvo parte allá con el Señor. Porque el mismo Dios le dice que Dios se lo iba a llevar a reunirse con sus antepasados. O sea, que quiere decir que Dios se lo iba a llevar, pero que no iba a entrar a la tierra prometida. Así nos puede pasar a nosotros, iglesia. No sea, iglesia, que solamente estemos contemplando aquella Canaán celestial, la nueva Jerusalén, y que al final no entremos. Porque hay muchas cosas, iglesia, en vuestra vida que no nos pueden permitir entrar a la Canaán celestial. Como les digo, en estos tiempos nosotros no estamos conquistando, ¿verdad? No estamos peleando por entrar a aquella tierra prometida que ya fue partida al pueblo de Israel. Nosotros estamos entrando para ir a la boda del Cordero poderoso Jesús. Bendito sea el Señor. Gloria a Jesús, aleluya. Moisés, iglesia, era un gran hombre de Dios. Dice la Biblia, iglesia, en Deuteronomio 18, búsquelo. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios, aleluya. Que aún, iglesia, el mismo Moisés habló de Cristo. Moisés, iglesia, se conoce como uno de los profetas mayores que ha tenido el pueblo de Israel, que dice la Biblia que él fue el escritor del libro de Génesis, el libro de Éxodo, el libro de Levítico, el libro de Números y el libro de Deuteronomio. A Moisés, dice la palabra, mientras él oraba en el monte Sinaí, Dios le revelaba, poderoso Dios. Y Moisés escribía. Por medio de Moisés fueron dadas leyes, estatutos, decretos, mandamientos. Dice la Biblia que cuando este hombre, iglesia, subía a aquel monte, y cuando descendía, dice que él tenía que cubrirse su rostro con un velo, porque su rostro resplandecía como el rostro de un ángel. Tan grande era la gloria que Moisés había visto en la cumbre de aquel monte, iglesia, que él tenía que cubrirse con un velo. Que dice la Biblia, iglesia, que fue el único hombre en la tierra que vio la espalda de Dios. Porque él le dice: Señor, permíteme ver tu rostro. Y Dios le dice: no hay hombre en la tierra que vea mi rostro y viva. Pero te permito, le dice, que veas mi espalda. Oiga bien, iglesia, el rango de este hombre. O sea que Moisés no era cualquier persona, iglesia. Porque ni aún, iglesia, los judíos, ellos se amparaban y se amparan en estos tiempos en Moisés, en la ley mosaica. Ellos se basan, iglesia, a todos los mandamientos, estatutos y decretos que Dios le dio por medio de Moisés. Vemos que Moisés, iglesia, aún habla de Cristo. Buscamos Deuteronomio 18, donde dice: profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios. Oiga bien, iglesia, profeta de en medio de ti, Jehová tu Dios te levantará, así como yo, le dice, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo. Y dice: conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y les hablará de todo lo que yo mandare. Mas cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuentas. Refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, iglesia. El mismo Cristo lo ampara, iglesia. Bendito sea el Señor poderoso Jesús. En Juan 5:45, búsquelo. Oiga bien, iglesia, el mismo Cristo. Juan 5:45, iglesia.
Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Oiga lo que dice, iglesia. Bendito sea el Señor. Poderoso Jesús. Dice: no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés. Oiga bien, iglesia, o sea que Moisés allá con el Padre, él tiene un alto rango, porque él está acusando, él acusaba a aquellos que se amparaban en la ley mosaica, pero no la vivían. Así como nosotros, iglesia, dice la palabra que la palabra en aquel día nos va a juzgar, iglesia. En nuestro caso, iglesia, no va a ser Moisés, sino la palabra. Pero en referencia al pueblo judío es Moisés que nos está juzgando, porque ellos se amparan en la ley de Moisés. Y tienen su confianza en Moisés. Y dice la Biblia: ¿en quién tenéis vuestra confianza? Porque si creyeses a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él, a lo que leímos anteriormente. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Pero a pesar, iglesia, de que Moisés tuvo un alto rango, iglesia, en aquellos tiempos, bendito sea el Señor. Busque Hebreos 3. Hebreos 3, iglesia. Vemos que el título dice que Jesús es superior a Moisés. Aunque Moisés fue un gran hombre, iglesia de Dios. Dice la palabra: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de vuestra profesión, Cristo Jesús. Aún le quita el título de sumo sacerdote. Vemos que el sumo sacerdote era Aarón, ¿verdad? Pero a Cristo se le da, como dice aquí, al sumo sacerdote de vuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno, cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. Porque toda la casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo Jesús como hijo sobre su casa, el cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin de la confianza y lo gloriamos en la esperanza. Aquí está diciendo, iglesia, que Cristo Jesús es superior a Moisés. Y vemos que la Biblia solamente habla de este único profeta. Pero, iglesia, a pesar de que Moisés tuvo gran gloria para Dios, Dios no le pasó por alto, iglesia, su rebelión. Porque la misma palabra de Dios dice, iglesia, que Dios no hace acepción de personas. Así como nosotros que somos gentiles, iglesia, y somos desobedientes, también recibiremos castigo. El hecho que digamos, oh señores, que estamos en la gracia, ya no vivimos en el tiempo de la ley ya pasó, ahora estamos en la gracia. Pero el hecho que aunque estemos en la gracia, iglesia, no nos garantiza que estamos excluidos del castigo de Dios si no somos obedientes. Volvamos, iglesia, donde leímos en Deuteronomio, en el capítulo 3 donde estábamos. Vemos que Moisés, iglesia, él quería entrar a esa tierra. Él quería que sus pies pisaran, ¿verdad?, aquella tierra que estaba después del Jordán. Vemos que le dice: y oré a Jehová en aquel tiempo, diciendo: Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa. Porque Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas. Pase yo te ruego, oiga bien, te ruego, le decía. Pase yo te ruego y vea aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros. O sea que Moisés es enfático, iglesia. Dios no estaba molesto, iglesia, por Moisés, sino por aquel pueblo rebelde.
Ahora bien, iglesia, en estos tiempos nos puede pasar a nosotros. Si en vuestra vida, iglesia, hay cosas que a Dios no le agrada, iglesia, no esperemos, iglesia, un día volar con el Señor. Ahora bien, iglesia, ¿cuáles son aquellas cosas que no nos permiten heredar la Canaán celestial o la Nueva Jerusalén? Número 1, el pecado. Si en vuestra vida, iglesia, mora el pecado, no podemos entrar a Dios. El adulterio, la fornicación, la mentira, la envidia, los pleitos, el chisme, iglesia, el aborrecer al hermano, va a quedar excluido, iglesia. Todo aquel, iglesia, que siente cosas en contra del hermano, contra la hermana, iglesia, Dios no le va a permitir, iglesia, que entre a la Canaán celestial. Porque como les digo, nosotros no estamos, iglesia, conquistando una tierra física. No. Nosotros estamos un día a poder estar en la boda del Cordero, iglesia. Si en vuestra vida hay altivez, iglesia, si en vuestra vida hay orgullo, si en vuestra vida hay arrogancia, prepotencia, iglesia, que no podemos ver al hermano, iglesia, si no hay humildad, si somos, iglesia, rebeldes, como dice la palabra, no podemos entrar. Y la palabra dice, iglesia, que hay dos caminos, iglesia, solamente dos caminos, que al hombre le espera, bien sea el cielo o el infierno, y no hay otro camino intermediario como muchas religiones lo piensan. Así que, iglesia, si en vuestra vida hay maldad, hay desobediencia, iglesia, no podemos entrar. Si en vuestra vida existe el enojo, iglesia, como lo describe en ciertas palabras, dice que más los borrachos, los adúlteros, los afeminados, iglesia, todo aquel el que anda en iras, pleitos, contiendas, iglesia, no heredará el reino de Dios. Así que, iglesia, nosotros podemos ponerlo en la perspectiva también, que así como Moisés no se le permitió entrar a la Canaán física, así también nos puede pasar a nosotros. Por eso Dios manda esta palabra, iglesia, para que nos escudriñemos si realmente estamos preparados para un día volar con el Señor, o si la muerte nos sorprende, iglesia. Poderoso Jesús, no sea, iglesia, que solamente veamos, iglesia, así como Moisés vio aquella tierra, pero no pudo entrar. Imagine, pero tanta era la misericordia de Dios que Dios le permite que Moisés suba a una cumbre, a una llanura, y pueda contemplar aquella promesa que Dios le había hecho a Abraham desde los tiempos de Abraham, y que le había permitido a aquel pueblo. Pero oiga bien, iglesia, ni aún Moisés, iglesia, que era Moisés, Dios no le permitió. Pero también dice la Biblia que durante esos 40 años que Israel vagó sobre el desierto, dice que solamente la nueva generación pudo entrar a la tierra prometida. Dice que todos cayeron en el desierto, excepto Josué y Caleb, dice la palabra, que eran de la antigua generación. Todo aquel pueblo que había salido, iglesia, de Egipto con la esperanza de algún día ser libre, no pudieron entrar a la Canaán. Dice la Biblia que sus cuerpos quedaron en el desierto. Aún el mismo Moisés, aún Aarón, que era el sumo sacerdote, no se le permitió, iglesia, entrar. ¿Y todo por qué, iglesia? Por la misma rebelión contra Dios. Es que Dios, iglesia, en esos tiempos era bien serio, iglesia. Era bien serio. Que si Dios fuera como en esos entonces, iglesia, quién sabe si estuviéramos aquí. Imagínese, iglesia, que aquel Dios de amor que nosotros profesamos muchas veces hablar en esos entonces era un Dios serio. Que dice la Biblia que cuando Israel hace aquel becerro de oro, dice la palabra de Dios que Dios se molestó, y dice que todo aquel que no estaba a favor de Dios fue muerto a espada, por orden de Dios, iglesia. Pero es un Dios de amor, ¿verdad? Dios, iglesia, castigaba duramente a aquel pueblo
que dice la Biblia, iglesia, que los hijos de Israel, poderoso Jesús, se metieron con las hijas de los filisteos, con las cananeas, dice la palabra, mientras iban en su travesía. Dice que vino una plaga, iglesia, que todo el pueblo estaba muriendo. Y Moisés consulta a Dios: Señor, ¿pero qué está pasando? ¿Por qué el pueblo está muriendo? Porque Israel ha fornicado, le dijo, con las hijas de los cananeos. Y dice que mientras estaba aquel alboroto en el campamento, uno de los hijos de Israel trajo a una de aquellas mujeres cananeas a su tienda a cometer aquel acto perverso. Y dice la Biblia, poderoso Jesús, que Fineas, nieto de Aarón, sintió aquel vivo celo, que agarró una lanza y entró a aquella tienda donde aquellos otros estaban efectuando aquel acto y los lanzó, dice la palabra, a los dos. Y dice que desde ahí cesó la mortandad. Y Dios bendijo en gran manera a aquel hombre, dice, a Fineas, porque había tenido el celo de Jehová. Y en cierta ocasión, iglesia, Israel murmura. Y dice la Biblia que Dios le manda serpientes para que los mordieran. Es que Dios era serio en esos tiempos, iglesia. Dice que aquellos gentes corrían de acá para allá, iglesia, porque las serpientes los andaban mordiendo y morían. Y todos: Moisés, ¿qué hacemos, Moisés? Y Moisés siempre dando la cara por aquel pueblo, iglesia. Dice que Dios le dijo que hiciera una serpiente de bronce y que todo aquel que mirara a la serpiente iba a sanar o iba a vivir. Y ahí es donde Moisés hace aquella serpiente de bronce y se efectúa aquel milagro. Así que, iglesia, así nos puede pasar a nosotros también en el ámbito, iglesia, celestial. Si nosotros, iglesia, no somos obedientes a Dios, si no nos despojamos del pecado, de todo lo malo que a Dios no le agrada, no podemos entrar al cielo. No podemos. O sea que en vano sería, iglesia, haber sido cristiano 20, 30, 40 años en el evangelio y al final Dios te diga: apartado de mí, hacedor de maldad, no te conozco. ¿Verdad que va a ser triste, iglesia, para nosotros? Pero, Señor, si yo fui cristiano 20 años, ¿y cómo es posible que no tenga entrada al reino del Señor? Bendito sea el Señor, iglesia. Busque Primera de Pedro, iglesia, 4:17. Oiga bien lo que dice. Bendito sea el Señor. Primera de Pedro 4:17 y 18. Oiga lo que dice, iglesia. Porque es tiempo de que el juicio de Dios comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Oiga bien, iglesia. ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Lo que les espera es un castigo eterno, iglesia. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Porque sabemos, iglesia, que el impío es todo aquel que está en la congregación, pero que no obedece a Dios. Oiga bien, iglesia, la Biblia es clara que el justo con dificultades se salva. Pero hay muchos que se creen, ¿verdad? Oh, no, si Dios, a mí ya solo me falta tener, ¿verdad?, la coronita y a volar con el Señor. El justo con dificultad se salva, iglesia. ¿A dónde, dice la palabra, quedará el impío y el pecador? Eso no tendrá salvación, iglesia. Es que nosotros por naturaleza, iglesia, somos pecadores. Por eso, iglesia, venimos constantemente al Señor, que Dios nos ayude para algún día, iglesia. Porque verdad que todos los que estamos aquí queremos ir al cielo. ¿O hay alguien de aquí que no quiera ir al cielo? Pero verdad que para ir al cielo no es nada fácil.
Porque el Señor primeramente, iglesia, nos da una lista de mandamientos y estatutos y de cosas, iglesia, que nosotros tenemos que despojarnos. Porque oiga bien lo que dice, iglesia, en Mateo 16:26, que qué aprovechará al hombre ganar todo el mundo y perdiere su alma, o qué recompensa dará el hombre por su alma. No dará nada, iglesia. Porque hay muchos, iglesia, que aún estando arriba de un púlpito se van a quedar. Solamente, iglesia, están siendo puentes para que los demás se salven, pero tristemente él o ella se va a quedar. La misma Biblia es clara, iglesia, en Mateo, donde dice: pero Señor, si en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos esto y lo otro. Y el Señor les dirá: apartado de mí, hacedor de maldad, que no te conozco. Pero Señor, si yo hablaba en lengua, yo danzaba. Había cosas, iglesia, dentro del corazón, o practicaba cosas en lo oculto. Dice la palabra, iglesia, quiero que busque Lucas 13:22. El Señor en esta hora nos habla, iglesia, que nos examinemos, iglesia, cómo estamos caminando delante de Él. Que si verdaderamente, iglesia, si la muerte llega a nosotros o el Señor viene, estemos listos o preparados. Lucas 13, bendito sea el Señor. Lucas 13. Lucas 13, poderoso Jesús, 13:22. Oiga lo que dice, iglesia. Esto es para nosotros, los que hemos conocido del Señor. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Es una pregunta que los discípulos le hacen al Señor. ¿Son pocos los que se salvan? Y Él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, o sea, la puerta estrecha. Porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Esto viene siendo, iglesia, como la parábola de las vírgenes insensatas. ¿Verdad que dice la Biblia que ellas, verdad, tenían sus lámparas, pero no tenían el aceite? Y vieron, iglesia, que venía el esposo, ¿verdad? Y las que estaban preparados entraron, ¿verdad? A cenar, dice, con el esposo. Y ellas en su apuro, dice, que fueron a comprar, ¿verdad? Aceite. Pero cuando vieron que la puerta se cerró, ellas estaban ahí: Señor, ábrenos, Señor, ábrenos. Y Jesús le dice: de cierto os digo, orad y velad, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre vendrá. Habrá muchas iglesias que en aquel día, iglesias, estarán tocando la puerta: Señor, ábrenos, Señor, ábrenos. Y sigue diciendo, iglesia: y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Eso será duro, iglesia. Eso será duro y a la misma vez triste. Señor, si yo caminé tantos años en el Evangelio, Padre, ¿y cómo es posible, Señor, que en esta hora tú no me dejes entrar? Y estemos tocando la puerta, iglesia: Señor, ábrenos, Señor, ábrenos. Y sigue diciendo, iglesia: entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Oiga bien, iglesia, aquí no se está enfatizando, iglesia, aquel que no conoce de Dios. Aquí se está enfatizando, iglesia, nosotros, aquellos que un día estuvieron en una iglesia y nunca se afirmaron con el Señor. Nunca se apartaron del pecado, iglesia. Nunca dejaron que el Señor limpiara su corazón. No se apartaron de las cosas del mundo. Y le dirán: Señor, pero si nosotros comíamos contigo, ¿y cómo es posible que no nos dejes entrar? Pero os dirá: os digo que no sé de dónde soy. Oiga bien, iglesia,
más duro. Aleluya. No sé de dónde sois. Muchas veces nosotros decimos conocer a Dios, iglesia. Aleluya. Oh, yo conozco a Dios, pero ¿será que Dios nos conoce a nosotros? ¿Será que Dios, iglesia, nos conoce a nosotros verdaderamente? Porque aquí Jesús les dice, no sé de dónde sois, no sé quiénes sois. Pero aquellos afirmarán, Señor, pero si yo estuve contigo, yo iba a tu casa, Señor, ¿cómo es posible que no me conozcas? No sé de dónde soy, le dirá el Señor. Y sigue diciendo, apartaos de mí, vosotros, hacedores de maldad. Allí mismo el Señor les declarará el por qué ellos no entraron. Porque eran hacedores de maldad, iglesia. Por lo cual nosotros tenemos que procurar no ser uno de ellos. Despojarnos, iglesia, de todo lo malo que al Señor no le agrada. No tener, iglesia, esa hipocresía en nosotros, iglesia. Si venimos a la iglesia, iglesia, que sea con un corazón sincero. Porque muchas veces, iglesia, nosotros, verdad, como lo queremos esconder, verdad, en la vestimenta, verdad, aparentar una hipocresía, Señor, yo estoy bien delante de Dios. Aquel hermano, aquella hermana es que anda mal, pero yo estoy bien delante de Dios. Ellas la que anda mal, yo no, Señor. Yo ando bien delante de Dios. Pero muchas veces, iglesia, nosotros no nos escudriñamos a nosotros mismos. Solamente vemos el error de los demás. No, es que Dios me ha revelado, Dios me ha mostrado que yo estoy bien. Aquellas que andan mal. Y sigue diciendo, iglesia, allí será llanto y crujir de dientes. Oiga bien, iglesia. Allí todo aquel que se creía fuerte, veo que yo soy hombre, que yo soy aquí, que yo soy la mujer y que yo aquí. Allí llorarán y será el lloro y el crujir de dientes, dice la palabra. Allí ya no existirá la hombría, iglesia. Dice, cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros estéis excluidos afuera. Y hay muchos que dicen, no, dicen que es que Dios es un Dios de amor. ¿Cómo Dios me va a mandar a mí al infierno? ¿Cómo Dios me va a mandar a mí al infierno si Dios es un Dios de amor? Yo puedo andar como yo quiera. Al final todos somos hijos de Dios y vamos para el cielo. Toda aquella iglesia solamente verá, dice la palabra, a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, mas ellos estarán excluidos. Porque vendrán del oriente y del occidente y del norte y del sur y se sentarán a la mesa en el reino de Dios, o sea, de todos los confines de la tierra. Toda raza, lengua, pueblo y nación, iglesia, que aceptó al Señor y guardó la palabra del Señor, tendrá la recompensa, sentarse en las bodas del Cordero, a las mesas, iglesia, preparadas. He aquí, hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. Volvamos, iglesia, a Deuteronomio. Así que, iglesia, así como Moisés no entró a la Canaán celestial, a la Canaán terrenal, así también nos puede pasar a nosotros. Y hemos leído, iglesia, capítulos que amparan esto. Moisés, él quería entrar, iglesia. Ese era el anhelo que él tenía, iglesia. Aquella promesa que Dios le había hecho al pueblo de Israel, dar una tierra, iglesia, donde fluía leche y miel, dice la palabra. Pero tristemente, iglesia, por una desobediencia, oiga bien, es que por cualquier cosa, iglesia, nosotros podemos perder la salvación.
Por un enojo, iglesia, nosotros podemos perder la salvación. Así como le pasó a Moisés. O por algo, iglesia, por algo que hagamos algo malo indebido delante de Dios, podemos perder la salvación. Es que en esta vida, iglesia, no somos eternos. No somos eternos, iglesia. A mí nada me garantiza que el hecho que una persona esté joven no significa que la muerte le sorprenda. No, iglesia. La muerte no busca edades, iglesia. La muerte, sea joven, sea niño, sea anciano, sea adulto, la muerte es parejo. Ahora bien, lo importante es estar bien delante de Dios. Ya sea que la muerte llegue o suene la trompeta. Bendito sea el Señor. Poderoso Jesús, aleluya. Busque también, iglesia, 1 de Corintios, ya vamos a ir finalizando, poderoso Jesús. Oiga bien lo que dice, iglesia. 1 de Corintios, capítulo 15. Y su versículo 50. Oiga bien lo que dice. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no puede heredar el reino de Dios. Más clara la palabra no puede ser. Carne y sangre no puede heredar el reino de Dios. O sea, el pecado, iglesia, la maldad. Y dice, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Al final, trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Pero vemos, iglesia, que la Biblia dice que carne y sangre no heredará el reino de Dios. Porque nosotros, iglesia, tenemos que estar preparados a ese lugar donde el Señor nos ha preparado, donde habla en Apocalipsis. Bendito sea el Señor. Apocalipsis 21 y su versículo 23 dice: pero la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Las naciones que hubieren sido salvas andarán en luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda. Ninguna cosa inmunda, dice la palabra. En la Canaán celestial, la nueva Jerusalén, iglesia. Aquel lugar que le espera a todo aquel obediente a Dios, que se guardó para el Señor. Dice que no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira. O sea, iglesia, que por una mentira que usted y yo digamos, no podemos ir al cielo tampoco. Por una pequeña mentirita, iglesia, que nosotros digamos, podemos perder la salvación. Y dice, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Bendito sea el Señor. Poderoso Jesús, aleluya. Y vemos, iglesia, volvamos a Deuteronomio, donde Moisés le ruega a Dios y le dice: Señor, permíteme entrar, Señor, permíteme. Él quería entrar, iglesia, era el deseo de Moisés entrar a la Canaán terrenal. Pero Dios le dice: pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó y me dijo: Jehová, basta, no me hables más de este asunto. O sea, ¿qué le dijo Dios ahí a Moisés? Ya, para, ya no quiero más. Y a Dios, iglesia, ¿quién lo puede cuestionar? Cuando Dios decreta algo, iglesia, no hay nada que usted y yo podamos hacer. Aunque lloremos, iglesia, y hagámoslo, y Señor, pero es que no. Lo que Dios decreta ya está establecido.
Y no hay nada, iglesia, que haga cambiar el parecer de Dios. ¿Y todo por qué, iglesia? Porque la Biblia dice que Moisés fue rebelde. Por no obedecer a Dios, iglesia. O sea que también el no obedecer a Dios, iglesia, también, iglesia, no nos permitirá entrar al reino de Dios. ¿A qué se refiere con obedecer a Dios? Cuando el Señor nos habla por medio de su palabra. Pero ¿qué hacemos muchas veces, iglesia? Desechamos el consejo del Señor cuando Dios nos exhorta. Nos molestamos con aquel que predica, con aquel que el Señor le pone, que exhorte a su pueblo. Y así decimos que vamos para el cielo. Que con solo, iglesia, no nos queremos acoplar a lo que Dios nos manda. Hijo, hija, sea así, deja esto, deja lo otro, aplácate a mi palabra. Con tan solo eso, iglesia, que nosotros no seamos obedientes, no vamos al cielo. Y sigue diciendo, iglesia, sube, Dios le dice a Moisés, sube a la cumbre del Pisga y alza tus ojos al oeste y al norte y al sur, y mira con tus propios ojos, porque no pasarás el Jordán. Pero tanto, iglesia, era la misericordia de Dios que Dios le permite contemplar aquella tierra a Moisés, mas no pasar allá. Y dice la Biblia que cuando Dios reúne a Moisés con sus antepasados, Dios pone a Josué como el nuevo líder de Israel, que tenía que guiar a aquel pueblo y introducirlo a la tierra prometida. Esto lo vemos, iglesia, esto cuando habla aquí la Biblia que Moisés sube, esto lo vemos ya en Deuteronomio 34, ya para ir terminando, iglesia. Busque, oiga bien lo que dice la palabra. Dice el título, muerte y sepultura de Moisés. Subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, o sea, como a una cumbre, iglesia, o como un cerro, como usted y yo le conozcamos. Y dice que está enfrente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan, todo Neftalí y la tierra de Efraín y de Manasés y toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Negev y la llanura, la vega de Jericó, ciudad de las palmeras de Zoar. Y le dijo Jehová, esta es la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré, te permito verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová, y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet Peor. Y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días. Así se cumplieron los días de lloro y de luto de Moisés. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en la tierra de Egipto a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a vista de todo Israel. Oiga bien, iglesia, es que Moisés no era cualquier hombre, iglesia. Era un gran siervo de Dios, que dice la Biblia que Dios mismo se encargó de enterrar su cuerpo, y que hasta el día de hoy nadie conoce la sepultura de Moisés. Y el pueblo de Israel hizo luto por Moisés 30 días.
Y Moisés tenía 120 años y su vigor estaba fortalecido, iglesia. A pesar de que ya tenía 120 años, cosa que en estos tiempos nadie puede llegar, ¿verdad? 120 años, porque la misma Biblia dice que los más robustos llegan a 80 años nada más. Y de ahí se acaba la vida del hombre. Su vista estaba intacta, iglesia. Para que vea, iglesia, que ni aún en el libro de Judas dice la palabra, iglesia, Judas 1:9 dice que mientras Moisés muere, hubo una disputa entre Satanás y el arcángel Miguel sobre el cuerpo de Moisés. Imagínense que Satanás quería arrebatar el cuerpo de Moisés, iglesia. ¿Para qué? No se sabe. Pero muchos creen, iglesia, que Satanás quería tener el cuerpo de Moisés para que todo el pueblo lo idolatrara, porque sabían que Moisés era un gran hombre de Dios. Pero ¿qué dice la Biblia que hizo el arcángel Miguel? ¿Cuáles fueron las palabras que el arcángel Miguel le dijo a Satanás? Que el Señor te reprenda, porque dice la palabra que él no se atrevió a proferir juicio contra el diablo. Cosa que muchas veces nosotros hacemos, es que el diablo aquí, el diablo y con solamente que digamos que el Señor te reprenda, Satanás. Porque nosotros no somos quien para proferir juicio contra Satanás. Imagínense, iglesia, el mismo arcángel Miguel no se atrevió a proferir juicio, sino que le dijo que el Señor te reprenda. Así hagamos, iglesia, cuando Satanás se quiera levantar. Cuando Satanás venga con sus saetas, iglesia, a hacernos, iglesia, que no heredemos la Canaán celestial, que el Señor te reprenda. Porque vemos que en estos tiempos, iglesia, Satanás se levanta de muchas maneras, aún en las congregaciones. Y hay de aquel y hay de aquella que se desjuzan. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Que el Señor te reprenda, Satanás. Así, iglesia, hasta aquí llegamos, iglesia, con este mensaje, iglesia, poderoso Jesús. Una palabra de meditación, iglesia. Que por muy usado, iglesia, que un hombre pueda ser con Dios, pero si hay con un descuido, iglesia, muchas veces ese descuido nos puede costar muy caro. Muy usado puede ser una mujer o un hombre de Dios, pero si se descuida, iglesia. Por lo tanto, iglesia, nosotros pidámosle a Dios que Dios nos ayude a no perder esta salvación por nada ni por nadie. Se levante lo que se levante, pero que siempre nuestra mirada esté en el autor y consumador. Aunque te aborrezcan, aunque te hagan lo malo, iglesia, pero nosotros siempre pongamos la mirada del Señor. Póngase sobre sus pies, iglesia. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que el Señor nos ha concedido de poder predicar esta palabra, Señor. Yo te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. El altar está abierto, iglesia, para todo aquel que desea pasar, poderoso Dios. Gracias te doy, Señor, en esta hora por tu palabra, Padre, porque tú has sido bueno y maravilloso, Señor, en cada uno de nosotros, Padre. Ayúdanos, Dios mío santo, a estar preparados, Señor eterno, para que un día, Señor, podamos, Padre amado, morar en esa nueva Jerusalén, Señor, que tú nos has preparado, Padre, Señor. Ayúdanos, Señor amado, Señor. Sé que muchas veces, Padre, esta travesía se vuelve difícil, Padre, pero con tu ayuda todo lo podemos, Señor eterno. Ayuda a tu pueblo, Señor amado, a no desmayar, a no desfallecer, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo de Dios, te lo pedimos, Padre. Ten misericordia, Señor amado. Gracias te doy, Señor, porque hasta aquí me has ayudado, Padre. Yo sin tu ayuda yo no puedo hacer nada, Señor. No es por mi propia sabiduría, Señor, sino por la tuya, Padre. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús, Padre de la gloria, por tu misericordia, Padre. Síguete glorificando, Padre, en todo lo que hace falta, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, Señor. Amén, Señor, y amén, poderoso Jesús. Y así, iglesia, doy gracias al Señor por este tiempo y voy a dejar a mi pastor con cada uno de vosotros. Que el Señor les bendiga. Amén. Gloria a Dios, qué bueno. Nos hemos gozado, hermanos, en la palabra del Señor en esta tarde. Dios es bueno, Dios es maravilloso. En esta hora vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por todo lo que el Padre
palabra, Señor. En esta preciosa y hermosa noche, Dios amado, los hemos gozado, Señor, en este culto. Dios mío, la gloria le pedimos de manera grande, de manera especial, que sea usted ayudando, Señor, y fortaleciendo de gran manera, Dios mío, de la gloria, este pueblo siempre, Padre, que estemos atentos a tu voz y a tu palabra siempre, Dios amado. Se lo pedimos en su nombre bendito, Señor. Ayúdalo siempre a mantenerlo firme en tu camino, Señor amado. Se lo pedimos en su nombre glorioso, Jesús, en esta hora. Gracias, Padre bueno. Si usted ahí, manténgase ahí en oración. Si alguien en esta noche quisiera reconciliarse con Jesús, aceptar a Cristo esta noche, tener ese encuentro con el Señor esta noche, o si hubiera alguien, gloria a Dios, el lugar está abierto. Pero si no hay nadie, solamente quiero